Hola, mi nombre es Lucerna y yo les voy a mostrar el problema 2 de la IMO del 2017. Este es un problema de álgebra sobre ecuaciones funcionales y dice así. Sea R el conjunto de los números reales, determinar todas las funciones de RR, tales que para cualesquiera números reales X y Y se cumple esta ecuación de acá. ¿Ok? Entonces, el método más común para resolver este tipo de problemas es reemplazar por valores específicos y descubrir propiedades que cumple la función. ¿Ok? Entonces los valores más naturales para reemplazar en este caso serían ceros y unos, porque esto nos genera resultados simples dentro de estas funciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reemplazar por todos ceros y vamos a ver qué nos da esto. Entonces, reemplazando. Entonces, con eso obtenemos lo siguiente. Este resultado nos da f de 0 al cuadrado es igual a 0. Esto es un resultado importante porque ya sabemos que 0 hace parte de la imagen de f. Vamos a escribir esto aquí. ¿Okay? Con otras palabras, existe un valor o varios valores tales que la imagen es 0. ¿Okay? Por ejemplo, uno de esos valores es este de acá. Podrían haber otros también porque no sabemos si la función es 1 a 1. Entonces, ahora que sabemos que existe este valor, vamos a intentar reemplazar este valor dentro de nuestra ecuación. ¿Por qué esto es una buena idea? Porque si tenemos que f de algo es 0 y reemplazamos, vamos a obtener un 0 aquí. Lo cual es bueno porque aquí, en este primer reemplazo, no obtuvimos un 0 acá. Entonces es algo que no hemos explorado. Entonces vamos a intentar reemplazar por, por c. Y de aquí obtenemos esta ecuación de acá. ¿Ok? Ahora, esta ecuación de acá es bastante interesante porque si hacemos que este valor de acá sea igual a este valor de acá, podemos cancelar estos dos términos y obtenemos f de 0 es igual a 0. Y eso es interesante, ¿cierto? Ya sabemos el valor exacto de uno de los números. Entonces, veamos qué pasa, ¿sí? Si siempre podemos hacer esto, si no podemos hacer esto. Entonces, ¿qué condiciones necesitamos para que esto sea igual a esto? Podemos hacer la ecuación aquí, escribamos la ecuación. Esto significa que c es igual a Esto significa que c es igual a y por c menos 1. Y de aquí obtenemos que y es igual a c sobre c menos 1. ¿Okay? Entonces, si reemplazamos c por este valor de acá, vamos a obtener este término igual a este término. Vamos a poder cancelar estas dos funciones y vamos a obtener que f de 0 es igual a 0. ¿Ok? Vamos a escribir lo que acabo de decir. Pero ahora hay que tener cuidado. Porque, ¿qué pasa? No siempre vamos a poder reemplazar y por este valor de acá. Existen casos en los que no se puede porque es un valor indefinido. Eso es el caso en que c es igual a 1. Entonces, cuando c es igual a 1, no podemos hacer esto. ¿Ok? Entonces, esto nos divide nuestro problema en dos casos. Cuando f de 0 es igual a 0 o cuando c es igual a 1. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a enfocarnos en el caso en el que f de 0 es igual a 0. Como sabemos que f de 0 es igual a 0, una buena idea sería reemplazar una de nuestras dos variables por 0. Y aquí intentamos reemplazando las dos por 0 y obtuvimos esto de acá. Entonces veamos qué obtenemos si reemplazamos solo una de nuestras variables por 0. Si reemplazamos una variable por 0, vamos a tener un f de 0 acá, que hace que esto se cancele. Y vamos a obtener eh, un 0 acá y una y aquí. ¿Ok? Reemplazando, vamos a tener f de 0 más f de y es igual a f de 0. Y esto nos da que f de y es igual a 0 para cualquier valor de y. Entonces esto aquí es el final de esta rama porque ya obtuvimos una única respuesta, que es que la función sea 0 para todos los valores.
Entonces aquí muere el caso de f de 0 igual a 0 y nos podemos enfocar en el caso en el que c es igual a 1. Vamos a escribir el caso c igual a 1. Y ahora nos podemos sentar a pensar. C igual a 1. ¿Qué era C? Bueno, aquí nosotros definimos C como un elemento que hace que f de c sea 0, ¿cierto? Y lo que nos dice este caso de acá es que el único valor que hace que la imagen sea 0 es 1, ¿cierto? Entonces, en particular, nosotros sabemos que este valor de acá hace que la imagen sea 0. Entonces sabemos que este valor de acá tiene que ser 1, ¿cierto? Sabemos que f de 0 al cuadrado es igual a 1. Y de aquí podemos concluir que f de 0 es más o menos 1, ¿cierto? Entonces ahora de nuevo el problema se nos divide en dos casos. Pero nosotros somos inteligentes y sabemos que en realidad esto es un solo caso. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, si obtenemos una función que satisfaga esta condición, el negativo de esa función también va a satisfacer esa condición, ¿cierto? Vamos a escribir esto. Entonces, si f satisface la ecuación, menos f también satisface la ecuación. Entonces, si tenemos una función en donde f de 0 es 1, eso significa que también hay una función que funciona donde f de 0 es menos 1. Entonces, solamente nos tenemos que enfocar en uno de los dos casos, sea 1 o sea menos 1. Entonces, vamos a decir, sin pérdida de generalidad, f de 0 es 1. Listo. Entonces, ahora tenemos, en este punto, ya sabemos dos valores de nuestra función. Sabemos que f de 1 es igual a 0 y sabemos que f de 0 es igual a 1. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar provecho de que f de 1 es igual a 0 y de que f de 0 es igual a 1. Empecemos con esto. Como sabemos que f de 1 es igual a 0, si reemplazamos por 1, vamos a obtener cosas que se cancelan, ¿cierto? Entonces ahora vamos a intentar reemplazando uno de nuestros valores por 1. Si reemplazamos x igual a 1, vamos a tener un f de 1 aquí, que hace que todo esto sea 0. Vamos a tener un y más 1 y vamos a tener un y. ¿Ok? Entonces vamos a tener f de 0 más f de y más 1 es igual a f de y. Y ahora vamos a utilizar esto de que f de 0 es igual a 1. Entonces tenemos que 1 más f de y más 1 es igual a f de y. Y esto aquí es fuertísimo. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente una recurrencia. Tenemos aquí una función en términos de y una forma de obtener la función en términos de y más 1. ¿Ok? Entonces, tenemos esta recurrencia. F de y más 1 es igual a f de y menos 1. Recurrencia. Entonces, esto no nos va a resolver el problema, porque recordemos que cuando tenemos una recurrencia en los números enteros, vamos a obtener, podemos hacer inducción, pero solamente en los números enteros. Bueno, en general, solamente podemos hacer inducción en cosas contables. Entonces aquí, con esta recurrencia podemos aplicar inducción, pero esa inducción solamente nos va a dar una fórmula en los números enteros. Pero, aunque esto no nos resuelve el problema inmediatamente, nos da una idea de cuáles son las soluciones y ya después podemos intentar mostrar que esas son las únicas soluciones. Entonces, esto de aquí, ¿qué nos dice? Podemos hacer inducción con esto de acá. Nosotros ya sabemos algunos valores que pueden ser nuestros casos bases. Entonces, empecemos. Intento de inducción. Inductivamente, esta recurrencia de acá nos dice que si tenemos f de y más algún número entero, esto es igual a f de y menos n. ¿Ok? Porque podemos repetir este procedimiento muchas veces hasta obtener este resultado de acá. ¿Ok? Entonces ahora podemos intentar deducir una fórmula. Nosotros sabemos, tenemos como un caso base, que f de 0 es igual a 1. Entonces, si reemplazamos y igual a 0, vamos a obtener una
una fórmula. Entonces escribamos aquí, reemplazando. Listo. Entonces reemplazando por y igual a 0, obtenemos esta fórmula de acá. Sabemos que esta fórmula de acá funciona para todo n entero, ¿cierto? Para todo n en los enteros tenemos esto. Pero sería muy extraño que nuestra función sea algo para los enteros, algo para los no enteros. ¿Pasa? Sería muy extraño. Entonces intentemos probar que es esto para todos los valores. ¿Sí? Primero verifiquemos que tiene sentido, verifiquemos que este valor funciona en nuestra ecuación general. Entonces, recordemos que esta es nuestra ecuación general. Vamos a intentar reemplazando por esta función. ¿Ok? Entonces aquí voy a escribir la ecuación original y reemplazando obtenemos esto. Podemos cancelar algunas cosas como esto y esto. Podemos continuar aquí reemplazando. Tenemos 1 menos esta multiplicación. Y si expandimos aquí, vamos a obtener. Y ya aquí se nos cancela todo. Podemos cancelar este menos. Podemos cancelar este menos xy con este menos xy de acá. Podemos cancelar este 1 con este 1 y podemos cancelar estos dos términos con estos dos términos. ¿Listo? Entonces sabemos que en realidad esta respuesta satisface nuestra ecuación. Ahora sería muy bueno probar que esta es la única respuesta que satisface esta ecuación. ¿Ok? Bueno, entonces ahora que tenemos una idea de cuál es la respuesta, podemos utilizar esto para darnos una idea de qué cosas queremos probar para llegar a esta respuesta. ¿Ok? Entonces, una cosa que es bastante útil probar en funciones es que sean inyectivas. Y en este caso, tiene sentido probar que es inyectiva porque esta función de acá, que queremos probar que es la única solución, es una función inyectiva, ¿cierto? Entonces vamos a intentar probar que f es inyectiva. Esto es equivalente a probar que si tenemos dos valores con la misma imagen, entonces tienen que ser el mismo valor. Si f de a es igual a f de b, entonces a es igual a b. Entonces vamos a empezar asumiendo que f de a es igual a f de b. Ok, vamos a empezar asumiendo que tenemos estos dos valores que son iguales y queremos mostrar que esto pasa. Ok, entonces, sabiendo que tenemos estos dos valores que son iguales, sería muy bueno tener estos valores en esta ecuación de acá. En particular, ¿qué queremos obtener? Digamos, si tenemos estos valores aquí, no nos sirve de mucho porque simplemente vamos a obtener un cuadrado, f de algo al cuadrado. Esa no es nuestra idea. Entonces no queremos reemplazar simplemente x igual a y igual a b. Eso no nos sirve. ¿Ok? Lo que sí nos serviría es que esto fuera a y que esto fuera b, porque entonces aquí tenemos esto igual a esto, ¿cierto? Y tendríamos esto igual a 0 y de ahí podríamos intentar sacar cosas. Esa es una idea. Intentemos saber si esta idea funciona. ¿Ok? Entonces queremos que esto sea 0 y queremos que esto sea 0. Después de, pues, lo que yo voy a hacer es primero intentar la idea, ver si nos lleva a algún lugar y luego ver si la idea es, si, si existen valores de x y y que podamos utilizar para hacer este reemplazo. ¿Ok? Entonces, la idea es idea x más y igual a a, x por y igual a b. Esto nos da f x por f de y más f de a es igual a f de b. Vamos a cancelar estos dos valores
y nos da f de x por f de y es igual a 0. Entonces sabemos que esto de acá adentro tiene que ser igual a 1. F de x es igual a f de, no, f de x por f de y es igual a 1. Y pues la verdad esto no es demasiado interesante. Tenemos que f de x es igual a 1 sobre f de y. Es medio interesante, pero no realmente. Podemos hacer algo mejor. Y lo que quiero hacer es, sería muy bueno que en lugar de obtener esta igualdad aquí, pudiéramos de alguna forma manipular la ecuación original para obtener una igualdad en donde nos dé 0. ¿Por qué? Porque si tenemos una igualdad en donde nos da 0, sabemos que alguno de los dos términos tiene que ser 0. Y eso nos da un valor, como un valor fijo para los dos términos en lugar de una expresión de un término en términos del otro. ¿Ok? Entonces, de pronto lo que acabo de decir no tiene mucho sentido, pero esta es mi propuesta. En lugar de hacer esto de acá, hagamos lo siguiente. Reemplacemos esto por a más 1 y reemplazamos x por y por b. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener algo muy parecido a esto, pero en lugar de tener f de a, vamos a tener f de a más 1. Y esto es bueno porque ya nosotros tenemos una recurrencia en donde podemos representar f de a más 1 en términos de f de a. Entonces escribamos esto. Por nuestra recurrencia, nosotros sabemos que esto de acá es f de a menos 1. ¿Cierto? Recordemos que, ¿dónde está nuestra recurrencia? Aquí está nuestra recurrencia. Entonces de aquí podemos cancelar de nuevo estos dos términos y vamos a obtener, ahora aquí si pasamos el menos 1 para el otro lado, tenemos esto es equivalente a esto de acá. Nosotros sabemos que el único valor que da 0 es 1, entonces esto de acá tiene que ser 1, lo que significa que esto de acá tiene que ser 0. Y esto significa que f de x es 0 o f de y es 0. Entonces, x es 1 o y es 1. Ahora, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que x es 1 porque esto es simétrico en términos de x y y. ¿Okay? Entonces, asumiendo que x es 1, lo que obtenemos aquí es que 1 más y es a más 1 y y es b. Entonces, obtenemos que y es igual a a y también es igual a b. Entonces, obtenemos que a es igual a b, que es lo que queríamos en un principio, ¿cierto? Estábamos intentando mostrar que f era inyectiva, queríamos mostrar que a era igual a b asumiendo que esto pasaba, y aquí obtuvimos que a es igual a b. Entonces, listo. Entonces nuestra propuesta sirve, ¿cierto? Si encontramos estos reemplazos, podemos mostrar que f es inyectiva. Entonces ahora queremos verificar que estos reemplazos los podemos encontrar, ¿cierto? Queremos ver que esta ecuación, este sistema de ecuaciones se puede resolver. Entonces intentamos resolver este sistema de ecuaciones. Resolvemos para x. Tenemos x es igual a 1 menos y. Luego podemos reemplazar x en la siguiente ecuación. Y esto nos da esto de acá. Ahora, si aplicamos la fórmula cuadrática, esto nos dice que la solución para esto es esto de acá, ¿cierto? Entonces, si estas soluciones son reales, queremos ver que esto de acá sea mayor a 0.
Si pérdida de generalidad, vamos a asumir entonces que A es mayor que B, y eso nos va a dar lo siguiente. Es mayor, y esto de acá es igual a esto, que es igual a menos 1 al cuadrado, que es mayor o igual que 0, por la fórmula, porque es un cuadrado. ¿Listo? Entonces, déjenme agregar aquí. ¿Por qué digo casi pérdida de generalidad? Bueno, porque si escogiéramos lo contrario, entonces podríamos simplemente renombrar A y B aquí. Podríamos decir que esto es B y podríamos decir que esto es A. ¿Listo? Entonces ya probamos que este sistema de ecuaciones tiene solución porque esto es mayor que 0. Entonces esto es un resultado real. Por lo tanto, X también es un resultado real. ¿Ok? Listo. Ya probamos que F es biyectiva. Entonces ahora vamos a utilizar esto que acabamos de probar. Para utilizar lo que acabamos de probar vamos a hacer dos reemplazos más. El primer reemplazo va a ser el siguiente. Vamos a reemplazar y igual a menos x. Entonces esto nos va a dar esto. F, f de x por f de menos x más f de 0 igual a f de x a la 2. Sabemos que f de 0 es 1. Entonces tenemos, por nuestra recurrencia sabemos que esto de acá es esto. Entonces, como nuestra función es biyectiva, sabemos que esto es igual a esto. Listo. El siguiente reemplazo que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a reemplazar y igual a 1 menos x. Ok. Ahora, ¿esto qué nos da? Millones más. Esto nos va a dar sabemos que esto de acá es 0. Entonces tenemos, y como nuestra función es inyectiva, sabemos que esto es igual a esto. Pero además de eso, sabemos que podemos representar esto en términos de f menos x, de f de menos x, ¿cierto? Esto es igual a, entonces tenemos, entonces ahora podemos utilizar estas dos ecuaciones que obtuvimos acá y volverlas iguales. Nos da que esto es igual a esto de acá. Entonces, hagamos eso. Tenemos menos x a la 2 más 1 es igual a x menos x a la 2 más f de x. Podemos cancelar los x a la 2, mover el x para el otro lado y obtenemos que 1 menos x es igual a f de x, que es la respuesta que estamos buscando. Listo. Entonces, en resumen, al principio teníamos dos casos, el caso en el que f de 0 era igual a 0 o el caso en el que 0 igual a 1. El caso en el que f de 0 es igual a 0 nos daba que f de x es igual a 0 para todo x. El caso en el que c es igual a 1 se dividía en dos casos. El caso en el que f de 1, no, ¿qué? El caso en el que f de 0 era igual a 1 o el caso en el que f de 0 era igual a menos 1. Y esos dos casos son equivalentes, ¿cierto? El caso de f de 0 igual a 1 sí, nos da que f de x es igual a 1 menos x. Y el caso de f de 0 es igual a menos 1 es simplemente el opuesto a este caso, el negativo de este caso. Entonces, este caso significa que f de x es x menos 1. Entonces, al final, obtenemos que estas son las tres únicas respuestas a este sistema, a esta ecuación funcional. Y aquí termina el problema 2 de la IMO del 2017. Espero que hayan disfrutado de la solución. Muchas gracias.